Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el barrio. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de opinión, de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal de Juan Pablo Duarte. Julio es un mes más que emblemático para los dominicanos, para las dominicanas. Julio es un mes que nosotros debemos importantizar tanto como febrero o tanto como agosto, porque en el mes de julio Juan Pablo Duarte concibe políticamente la fundación del instrumento político de liberación nacional, un instrumento político militar que es el Partido Duartista, lo que uno conoce como la Sociedad Secreta La Trinitaria. Y digo que era un instrumento de carácter político militar porque cuando deja instalada la primera junta directiva del Partido Duartista, lo hace en su condición de general, en su condición de presidente, y lo establece claramente para lograr la separación del gobierno haitiano e instaurar una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera, de toda dominación extranjera. Y acto seguido, Duarte, como general en jefe de los ejércitos de liberación de la República, otorga grados. El grado de coronel a Mella, el de coronel a Sánchez, a Pina y a Ravelo, a Juan Nepomuceno Ravelo Reyes. Es decir, está claramente establecida la concepción militar de aquella institución política. Es decir, se trató desde un principio de un instrumento político militar, porque un instrumento para la liberación en circunstancias de un territorio ocupado por un ejército extranjero obliga a pensar en un desenlace militar. Y todo esto se da en el mes de en el mes de julio, 16 de julio de 1838. Por eso yo he dicho en todos estos meses que julio es un mes sumamente importante en el calendario patrio de la República. Febrero es el mes de la independencia. Ahí ocurre un hecho porque las circunstancias fueron madurando para ese acto. Abril es un mes trascendente por lo de la Revolución de Abril del año 1965. Es un hecho que se produce por determinadas circunstancias no ajenas a los hombres, pero tampoco bajo el control de los hombres. Circunstancias que empujan. Ahora, julio es el mes en que Juan Pablo Duarte serenamente escoge ese día, el 16 de julio, para dejar establecida esa institución política militar del Partido Duartista. Y esto es importante verlo en el marco del mes de julio y del año del bicentenario del natalicio del padre de la patria. Y en esto hay una expresión que tiene mucho que ver con los principios duartianos o con la visión estratégica de Duarte, o lo que Rafael Chalhú Mejía dice, el programa político de Juan Pablo Duarte, con una vigencia extraordinaria y que no ha podido ser superado por político dominicano alguno o por formación política dominicana alguna. Cuando Juan Pablo Duarte nos dice, y esto es importante, y cito, siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Dos lecturas fundamentales. Para Duarte, la ley suprema de la nación no es una constitución de papel como este libro que tengo en mis manos. Para Duarte, la ley suprema es la independencia de la patria, es la supervivencia de la nación libre, soberana e independiente de toda potencia, protectorado e influencia extranjera.
Duarte llega más lejos en sus reflexiones y en su concepción política. Llega a hablar de la soberanía ajena a influencia extranjera. Y esto es importante traerlo a colación hoy, en que ejercemos o tenemos una soberanía mediatizada. Yo he dicho muchas veces que aquí, más que un presidente en términos históricos, hemos tenido gobernadores de colonia. ¿Y acaso ha sido distinto en los últimos 30, 40 años? No. Seguimos teniendo gobernadores de colonia. Ojalá y las cosas puedan cambiar. Y tenemos que empujar para que cambien. Y entonces, ante las debilidades políticas que uno observa en la clase política gobernante y en una sociedad, en un pueblo que de alguna manera ha estado relativamente quieto en los últimos tiempos, hay que levantar el ánimo, hay que levantar la conciencia, hay que levantar el espíritu público a partir de estos principios duartianos. Duarte es la señal de estos tiempos. Duarte es un hombre que vivió para todos los tiempos. Porque estos pensamientos de Juan Pablo Duarte garantizan la existencia de la nación si nosotros los enarbolamos, lo defendemos, lo aplicamos y lo tenemos como fuente de inspiración. Para conversar de estas cosas y de otros temas de interés y de carácter internacional, en este su espacio Voz para el Cambio, hemos invitado a un hombre de la patria, a un duartiano, a don Iván Rodríguez y Pilier de Rodríguez. Óigalo, doña Miriam, don Iván Rodríguez de Rodríguez. Saludos a esa excelsa dama que la queremos muchísimo. La esperamos por aquí, doña Miriam. Don Iván, saludos. Me alegra tenerlo con usted. Yo inicio el programa con esta reflexión duartiana referida a la soberanía y a ese pensamiento vigente de Juan Pablo Duarte cuando aprecia, plantea la soberanía, no solo esa independencia de toda potencia extranjera, lo plantea más lejos, don Iván, hasta de la influencia extranjera. A usted, don Iván, ¿qué le parece este principio cardinal de Juan Pablo Duarte? Parece ser que se necesitan muchas voces, muchos programas que levanten y refresquen la memoria de los dominicanos sobre el pensamiento de Duarte y fundamentalmente de ese pensamiento de la independencia y la soberanía. Porque en la última década y media, los dominicanos, más de 2 décadas, se le borró totalmente ese pensamiento de Duarte y por eso hacen unos contratos con Barrigol donde se lesiona la soberanía, hacen contratos eléctricos que violentan la soberanía, hacen contratos para la construcción de carreteras que violentan la soberanía, lo mismo para los peajes. O sea, hay un sector de esa oligarquía y de los nuevos ricos, hay que hablar de los nuevos ricos que se han hecho al calor del Partido de la Liberación Dominicana, que se olvidaron de Duarte, se olvidaron de Juan Bosch. Yo oía que como Juan Bosch, alguien decía, está muerto, y lo que han entregado a la patria, lo que han hecho todo este desastre, lo han enterrado para siempre. Y entonces eso pasa con Duarte. Eso no solamente enterraron a Juan Bosch, enterraron a Duarte y enterraron los sentimientos patrios por lograr un bienestar particular. Y esto es lo grave, ¿no? Que Duarte, que está vigente, que es un pensamiento que nos llama a defender la patria, que nos llama a desarrollarnos como nación, a hacer que nuestro pueblo sea soberano, que sea próspero, que sea feliz. Esa fue la esencia de su pensamiento. Pues no la tengamos en cuenta, y aquí se hace tiempo que el sálvese quien pueda es el pan de cada día, y por el pueblo llano, por el pueblo común,
los que están arriba no les preocupa nada más que llegar para vender el país, para enriquecerse. Y yo creo que todos los días los dominicanos debemos estudiar, debemos ver lo que es el pensamiento de Duarte y tratar de que cada vez más dominicanos hagan conciencia de la necesidad de que ese pensamiento vigente nosotros lo pongamos en práctica y le pidamos cuenta a esos malos dominicanos, que han vendido la patria y se han beneficiado de la patria. Por eso esa sentencia de que mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos seguiremos siendo víctimas de sus maquinaciones, porque esos son malos dominicanos. Y yo creo que siempre que se hable de Duarte hay que ratificar que su pensamiento está vigente, que sus metas están pendientes de concretización y que los dominicanos debemos tomarlo como nuestro ejemplo para continuar y alcanzar lo que todavía está inconcluso de su pensamiento. Don Iván, Duarte fue un hombre de un gran valor. Sin embargo, es una pena que los liberales durante mucho tiempo no fuimos a ese ejemplo trascendente. Mire, Duarte fue un conspirador, porque hacer lo que él hizo cuando retorna a la patria, 1831, desde Europa, para enfrentarse al ejército de ocupación haitiano, porque organizar un partido político-militar, un instrumento político-militar, es propio de un conspirador. No es propio de un simple sacerdote, de un hombre simple de sotana. No. Se trata de un hombre de timbales, de colgantes, como decimos en Dajabón. Óigame, don Iván. Y Duarte hacer esto, y muchos dominicanos de tendencia liberal, todavía hoy, cuestionan el valor político-militar de Duarte. Todavía hoy. Yo me he encontrado con muchos, con varios. Duarte establecía en su proyecto de constitución lo siguiente, que viene a darle fuerza a esa concepción y a ese principio de Duarte y a esa voluntad y a esa decisión de ser un hombre conspirador, de ser un hombre aguerrido. Y Duarte dice, como hombre también formado en el derecho, la ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e impone al gobernado la obligación de obedecer. De consiguiente, toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla. Es decir, Duarte concibió el derecho a la rebelión cuando se está frente a un gobierno o frente a una autoridad ilegítima. ¿Y en qué momento Duarte escribe estos principios? Al nacer la República, meses de abril, julio 1844, donde él podía ser electo presidente de la República y no está acomodando el texto constitucional como un traje a la medida, sino que está diciendo que la ley es la que da al gobernante la posibilidad, la facultad de gobernar e impone al gobernado el deber de la obediencia. Pero cuando se está frente a una autoridad ilegítima, no se está en el deber de obedecerla. En consecuencia, Duarte está reconociendo el derecho a la rebelión que tiene un pueblo cuando estamos frente a una autoridad ilegítima. A usted, don Iván, ¿qué opinión le merece esta aseveración, este acerto de Duarte? Bueno, podríamos decir que este pensamiento es de una vigencia extraordinaria. Duarte desde el comienzo de sus actividades vio la necesidad de hacer primero una estructura secreta, porque estaba enfrentando a un poder, y en este caso un poder extranjero.
de ir creando esa estructura que permitiera organizar a la población para sacudirse de esas fuerzas que estaban en el país. Pero Duarte tenía una visión clara, que para vencer a una fuerza superior tenía que ser con las armas. Pero la práctica, fíjese, él definió eso teóricamente, pero en la práctica Duarte fue consecuente. Duarte fue parte del ejército que gobernaba la isla, orientó a que todos los que estaban en la Trinitaria se ejercitaran y pudieran dominar el arte de la guerra, porque mira, hoy ese pensamiento sigue muy vigente, porque la gente cree hoy, bueno, sí, en América Latina ha pasado el tiempo de la guerra, de las guerrillas, de la lucha armada. No, la lucha armada es un método que utilizan los pueblos en determinadas circunstancias, y eso puede, aunque tú digas que ha pasado de moda todo eso, eso está vigente siempre. Por eso los que se proponen liberar la patria, se proponen producir transformaciones sociales, lo que tienen que plantearse es aplicar la metodología que sea aplicable en un momento concreto, o sea, participar en todos los escenarios posibles que las circunstancias demanden, sin negar ninguno. Yo creo que esa es la posición más concreta, y eso lo explicó Duarte y lo practicó Duarte. Y yo creo que por eso hoy, un siglo y pico después, está muy vigente ese pensamiento de Duarte, porque él no pensó para el momento, él pensó para el futuro del país, cómo incluso debía conducirse el país. Fíjate eso de la municipalidad como el centro fundamental del poder, y hoy todavía aquí no lo estamos aplicando siquiera, pero Duarte ya en 1840 y pico ya estaba orientando de que ese era el núcleo básico del poder, porque efectivamente las poblaciones tienen que empoderarse, es una palabra que a mí no me gusta, que está de moda, pero de lo que debe ser el desarrollo particular de su comunidad y los intereses que deben defender, y los recursos que se deben implementar para el desarrollo local. Si no, no va a haber, siempre habrá un presupuesto desigual que se determine fundamentalmente para la capital, la segunda o la tercera ciudad, y no para que el país se desarrolle en una forma integral. Entonces, por eso yo creo que el pensamiento de Duarte en la diferente vertiente tiene mucha vigencia, y por eso es que nosotros decimos que debemos abanderarnos de esos principios para darle continuidad y llegar al término, porque están inconclusos y son precisamente la visión de una patria libre, independiente, próspera y feliz, que yo creo que es lo que necesita este pueblo. Es volver a ver al pueblo, es volver a ver la colectividad y no el individualismo que se ha desarrollado, nos han llevado a desarrollar esta visión para separarnos de lo que es lo que puede producir la fuerza que puede estremecer el sistema, pueda cambiar los sistemas, que ese es el problema. Cuando la gente se individualiza, por ejemplo, aquí la clase obrera ha sido muy debilitada, y la micro y la pequeña empresa lo han multiplicado, porque esos sectores no son sectores activos por la revolución, por las transformaciones, porque tienen su pequeño negocio, y es diferente al obrero, que produce la riqueza, pero que no participa en la distribución equitativa de esas riquezas, y por eso entonces
es un sector que tiene que levantarse, que lucha contra el capital, contra ese capitalismo que lo explota, lo sobreexplota, y en ese sentido es una de las clases que produce esas transformaciones. Entonces por eso no están tratando de evitar que desarrollemos el trabajo en colectividad, que pensemos en colectividad, que discutamos en colectividad el destino, coño, de la nación y de todos y cada uno de los diferentes estamentos de la sociedad dominicana. Y entonces por eso es que hay que volver a Duarte, porque en la medida en que el pueblo hace conciencia de su responsabilidad histórica, entonces yo creo que se puede producir un salto cualitativo, un salto político cualitativo que nos permita entonces dar pasos como lo de una constituyente por elección popular que pueda poner en los rieles al país para desarrollarse en una forma amplia. Yo creo que en ese sentido, Alfonso, yo creo que sí, que nosotros debemos seguir luchando para que ese pensamiento no se dejen congelados en el pasado. Y hay una cosa que te quería decir, Alfonso. ¿Por qué la población abandonó o no tuvo muy en cuenta a Duarte por mucho tiempo? Porque sí hay sectores. Es verdad que los liberales abandonaron a Duarte, pero y nos hemos disgregado. Pero ha habido etapas de la vida política del país que tuvieron muy en cuenta cómo utilizar, cómo manipular ese pensamiento para alejarlo de la población. Te puedo decir, por ejemplo, por qué tu inquietud siempre de que los revolucionarios, la gente democrática, no tuvo a Duarte como su bandera. Y eso hay que buscarle, eso hay que producir una reflexión a fondo. Pero yo he estado reflexionando en el sentido siguiente. Nosotros vivimos 31 años de dictadura, una dictadura que nos amordazó y que quiso crear una imagen y semejanza de lo que pensaba el tirano. Y entonces el tirano manipuló lo que era el Duarte, que poniéndolo como algo como un hombre que vivía en el aire, que era un santo que no se metía con... Esa fue la visión, pero resulta que al caer la dictadura, o antes de caer la dictadura, se producen acontecimientos que normaron incluso la vida de la juventud de ese momento. Por ejemplo, Duarte Duarte concibió todas esas ideas porque tuvo una relación muy, muy profunda con el movimiento que se dio en Europa contra las monarquías y por las repúblicas. Entonces, Duarte vivió la lucha de los pueblos por sus derechos. Entonces, todo eso fue amordazado durante muchos años en la República Dominicana. Y entonces se dan casos como la Revolución Cubana, que entonces despierta en la juventud, no solamente dominicana, latinoamericana y en muchas partes del mundo, una serie de revoluciones que se pusieron indudablemente en el tapete para llenar el vacío que tenía, el vacío político, ideológico que tenía una parte de la juventud. Y entonces esa juventud, como una esponja, como jóvenes, se hicieron de esos procesos, de esas acciones que se habían dado en el mundo, como la Revolución Cubana, y empezamos, yo puedo decir que nosotros en medio de esa dictadura desafiábamos la dictadura para oír la emisora de Cuba, ¿no? Entonces, para oír el mensaje, para saber cómo estaba desarrollando, y nos convertimos realmente en seguidores
de los procesos revolucionarios, porque después fueron surgiendo en mucha parte de América Latina proyectos revolucionarios. Todavía hay proyectos revolucionarios. Entonces, por eso, cuando la gente adopta un pensamiento nuevo, porque no conoce bien lo de atrás, eso lo lleva a adoptar liderazgo externo y se olvida algunas veces de levantar nuestros héroes, que debe ser lo principal. Y yo pienso que debemos hacer una reflexión más profunda que nos lleve a ver el porqué, o sea, esa interrogante, cómo darle respuesta a esa interrogante de por qué el movimiento no ha tenido a Duarte siempre como el estandarte fundamental. A Duarte se le ha tenido como un santo, como el que nos dio una patria, pero el que llenó su cometido con eso. Y ahí es que nosotros tenemos que ir al fondo. No llenó su cometido con eso, porque su proyecto quedó trunco, quedó inconcluso, y él elaboró un pensamiento para que ese pensamiento, para que esas metas fueran llevadas a cabo. Él tuvo en cuenta que las revoluciones muchas veces no las concluyen quienes la piensan, sino también es parte del proceso histórico, y las nuevas generaciones tienen mucho que ver con que esas acciones puedan llegar a la conclusión victoriosa de su ejecución. Y eso yo creo que es lo que ha pasado en parte en la República Dominicana. Don Iván, usted señala, precisa ahí que su proyecto quedó trunco. El proyecto de José Martí queda trunco, también, porque aunque se consiga la independencia, llega el protectorado norteamericano, la intervención norteamericana y la enmienda Pla y todo aquello, y a partir de ahí queda allí la base de Guantánamo ocupada por Estados Unidos, y el proyecto de independencia puro que pensó Martí y por el que trabajó Máximo Gómez también queda trunco, porque vino la república mediatizada, como dicen los cubanos, los historiadores cubanos, y allí Estrada Palma y los que vinieron después, Gómez, que estuvieron comprometidos con aquel proyecto de liberación, al final quedaron postrados ante el imperio. Pero trunco también pudo haber quedado, y quedó históricamente, el proyecto de revolución de Simón Bolívar. Y sin embargo, aquí los liberales, los democráticos, los de izquierda, los marxistas, en América Latina, son martianos, son bolivarianos, y sin embargo, no queremos ser duartianos. O ha habido una resistencia. Y yo me pregunto ahora, así en público, si bien se nos quiso vender, como han dicho mucho, hasta Pedro Mir, nos vendieron a un Duarte débil, a un Duarte santurrón, y en esto Andrés L. Mateo, Pedro Mir y toda nuestra izquierda orgánica y la inorgánica habla de lo mismo. Pero si esa izquierda nuestra, esa juventud nuestra de los años 60 estuvo en capacidad de pensar, de analizar a Carlos Marx, a Lenin, y más acá en el tiempo a Fidel, al Che, o a Mao Zedong, o a Gramsci, o a Trotsky, ¿por qué no fuimos capaces de pensar en las ideas de Juan Pablo Duarte? Ideas trascendentes. Estamos hablando de antiimperialismo, y se quiere uno más antiimperialista que Juan Pablo Duarte. Estamos hablando de luchar por la justicia, por la dignidad, por el decoro, por la soberanía, por el derecho a la vida, por el derecho al honor, por el derecho a la pluralidad. Todos estos principios están contenidos en Juan Pablo Duarte, en su proyecto de constitución. Es decir, el pensamiento de Duarte, decía Juan Isidro Jiménez Grullón, en el año de 1976, 100 años después de la muerte de Duarte, decía Jiménez Grullón que el pensamiento de Duarte, las ideas de Duarte, alcanzan para hacer la revolución socialista en la República Dominicana. Hay muchas cosas que discutir sobre lo que ha pasado, pero más sobre lo que ha pasado, hay muchas cosas que discutir sobre lo que hay que hacer,